Muy buenos días, tardes o noches. Este video corresponde a la evidencia número 2 de la materia México en el siglo XXI, presentada por Luis Manuel García Martínez y Luis Gael Ramírez. Vamos a comenzar este video informativo explicando más o menos a las ventajas que trajo a México en medidas de exportación la participación en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que México llegó a participar tanto de manera en suministros como de manera activa en la Segunda Guerra Mundial. Debemos mencionar que en el periodo de estudio las exportaciones mexicanas se duplicaron, la industria creció, la agricultura se desarrolló y se consiguieron créditos por las obras de infraestructura. Al inicio de la Guerra Mundial, México exportó 788.7 millones de pesos corrientes. Al finalizar la guerra, el monto fue de 1.357 millones. Además, debemos aclarar y recordar la compra de materias primas a México por parte de potencias como Estados Unidos de América. Continuemos hablando ahora de una etapa tanto social como económica muy importante para nuestra nación, la cual se denominó el crecimiento mexicano. Data de 3 importantes etapas. La primera, el crecimiento con inflación, que data de 1940 a 1958. Aquí, en términos numéricos, el crecimiento promedio anual del índice general de precios al mayoreo fue de 14.2%, en tanto que para el índice del costo de la alimentación fue de 20.5%. Los años de presiones inflacionarias más intensas, ya se ha dicho, fueron los años 1943 y 1944. La segunda, el desarrollo estabilizador, data de 1958 a 1970. Se alcanzó un alto crecimiento económico, alrededor de 3.6% histórico en términos per cápita. Estabilidad cambiaria y bajas inflaciones de 2.5% en promedios similares a las economías desarrolladas de aquella época. La última, etapa de agotamiento, que data de 1970 a 1982. Se inicia en México un largo proceso de transición económica y social, promovido por el Ejecutivo Federal, hacia nuevos modos de organizar y promover la producción y el intercambio, así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo. Recordemos que la etapa del crecimiento o milagro mexicano descuidó bastante el sector agrario o el sector campesino, lo cual provocaba inmigraciones de mismos mexicanos hacia las ciudades más desarrolladas. En ese entonces, la Ciudad de México o sus estados colindantes, el Estado de México, etc., provocando así anillos de miseria cerca y dentro de la Ciudad de México. Antes de hablar de nuestro próximo tema, debemos recordar que México se cerró en términos económicos en el milagro mexicano, casi tratando de subsistir de manera autónoma, casi autónoma. Por ello se fortalecieron empresas mexicanas, tanto privadas, 100% mexicanas, como del gobierno. Ahora, yéndonos por el otro lado de la moneda, hablando más como un México globalizado, México tiene varios tratados comerciales con muchos países a lo largo del mundo y de la historia. El más importante para nosotros es el TLCAN o renombrado TEMEC, que es el Tratado de América del Norte, con Canadá, Estados Unidos y nosotros México. El acuerdo fue firmado por México el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió el procedimiento de ratificación por parte del Poder Legislativo, tanto del gobierno de Canadá como de Estados Unidos y como de nuestro gobierno. El presidente que impulsó este tratado comercial fue nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, el cual resaltó su sexenio por equilibrar la economía de manera globalizada, con este tratado, que él mismo menciona en uno de sus libros. Fue un tratado bastante difícil de llevar a cabo. Recordemos que Carlos Salinas de Gortari fue presidente del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Bueno, obviamente, hablando en términos de tratados,
México cuenta con más de 32 acuerdos comerciales con diferentes naciones, solo que quisimos mencionar de manera honorífica al TEMEC o el TLCAN, porque lo consideramos como el tratado más importante en términos de desarrollo y comercio que tiene México actualmente, y qué mejor que con una de las potencias principales a nivel mundial. Pero bueno, México cuenta con tratados como la Alianza del Pacífico, la cual forma parte Colombia, México, obviamente, Chile, Perú y ahora un nuevo integrante, el cual estará haciendo negocios con la Alianza del Pacífico, la nación de Singapur. También contamos con el Arco del Pacífico Latinoamericano, la Asociación Latinoamericana de Integración, o por sus siglas, la ALADI, y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Estos son algunos muy pocos tratados mencionados en este video, para no hacerlo tan largo, y consideramos que los principales después del TEMEC. Pero bueno, yéndonos más técnicos, todos estos tratados mencionados anteriormente tienen un porqué, y ese porqué se define en una sola palabra: la globalización. Pero la globalización o globalización no es únicamente una palabra, es algo que se extiende por todo el mundo hoy en día. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones de este planeta, en el plano tanto político, social, tecnológico y económico. El uso de este término se utiliza desde los años 80. Es un fenómeno, como ya lo he mencionado, que fue extendiéndose y profundizándose a partir de la segunda mitad del siglo XX y adquiere cada vez mayor fuerza. Por ejemplo, un ejemplo de globalización muy claro podrían ser las redes sociales o los tratados de libre comercio, como lo mencionamos, y las compras por Internet. Ahora que ya conocemos todos el significado de la globalización y su importancia y sus ejemplos en nuestra vida diaria, vamos a presentarles a ustedes unas entrevistas que se les realizaron a diferentes personas de diferentes edades, las cuales se presentarán en otro video para no hacer tan largo este fragmento audiovisual. Espero y se hayan ido informados de este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima ocasión.